Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Los 4 jinetes del Apocalipsis. Te invito a abrir la Biblia o la aplicación en Apocalipsis capítulo 6, versos del 2 al 8. Y vamos a mirar estos 4 jinetes, estos 4 caballos y lo que a través de nuestra historia, nuestro pasado, qué representaron, qué simbolizaron, cómo se cumplieron a través de los ciudadanos de esa iglesia del primer siglo y aquellos ciudadanos que entonces fueron partícipes de todos los eventos que lidiaron hasta la destrucción de Jerusalén y del templo para el año 70. Y esto nos ayudará a poner en contexto histórico la relevancia de la audiencia, pero para que nuestro presente también nos sirva como una enseñanza espiritual y práctica y podamos identificar los 4 jinetes y estos 4 caballos, cómo siguen cabalgando en nuestro presente y que cause en nosotros la misma realidad que muchos experimentaron hace más de 2000 años atrás, y fue el Apocalipsis de Cristo, la revelación de Cristo, el entendimiento del Espíritu de la vida eterna dentro de uno, para uno en su presente siempre vivir independientemente de lo que el mundo en su exterior nos comparta. Así que vamos a comenzar en el verso 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice: levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Si nos preguntamos quién era este jinete en el caballo blanco, te comparto en el capítulo 19, versos del 11 en adelante de Apocalipsis, también nos da unas descripciones y nos ayuda a entender este jinete del caballo blanco. Inclusive en mi Biblia tiene un subtítulo y dice: el jinete sobre el caballo blanco. Verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a mirar esta realidad de este jinete del caballo blanco a luz de lo espiritual. ¿Y de quién nos habla? De Cristo. Porque el libro de Apocalipsis, el énfasis es la revelación de Cristo. Cristo, como hemos hablado, el unigénito Hijo de Dios, el Espíritu. No estamos hablando de Jesús, el ser humano. Estamos hablando del Espíritu dentro de Jesús. El Espíritu que motivó, que vivificó a Jesús, el ser humano de la historia, al hombre como tú y como yo, a ser un ser en su contexto del primer siglo, con sus contemporáneos, los israelitas judeo-hebreos, a ser un ser sobrenatural.
¿Y qué lo llevó a ser un ser humano sobrenatural? Cristo. Lo que a través de los evangelios, Nuevo Testamento y Apocalipsis nos revela una verdad espiritualmente, una verdad eterna, para ser entendida en nuestro presente, y que Cristo, este empoderamiento, este espíritu como fuerza creativa dentro del ser humano que motiva, que inspira, que anima, que impulsa hacia las acciones puras, justas, verdaderas, honestas, sinceras, y todas y cada una de las cualidades, atributos o características de lo que Dios como Padre, como una realidad espiritual, y su reino siempre es. Y a eso es lo que estas historias nos enseñan y nos motivan a crecer en ese entendimiento de ese espíritu y realidad universal, para que nuestro presente sea la fuerza, el motivo, razón, enfoque de nuestra vida. Y por eso estos versos, y te comparto algunos de los otros versos, son el caballo blanco y su jinete, Cristo. Y como nos decía en el verso 2, dice que salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces miremos esto espiritualmente, y es como a través de la Biblia esta realidad espiritual nos las enseña de diferentes formas. Nos las enseña en el libro de Juan capítulo 1 versos 4 y 5, como cuando la luz vino a la oscuridad. ¿Ves? Como la luz entonces fue más poderosa que la oscuridad. También nos los enseña como la muerte. ¿Y quién tenía el dominio de la muerte? El pecado. Entonces, por eso nos enseña una realidad espiritual con esto, tanto con el pecado como con el estado de la muerte. Como vemos, si yo hago así, porque entonces vemos esta realidad espiritual. El ser humano muerto se refiere a seres humanos que en su condición, su mente, su vida, lo que predomina es esa mentalidad egoísta, esa mentalidad que ha sido condicionada por su mundo sociopolítico y sus sistemas de creencias y tradiciones y religiones y todo eso que ha hecho de seres humanos seres, en muchos contextos, seres superficiales, seres totalmente distraídos, seres lo que la Biblia llama dormidos. Están, como decir, por eso ese estado de muerto, de dormido, porque son personas que tienen su mente nublada, que no viven la vida por lo que la vida realmente en su presente siempre es. Y por eso en esa distracción que el mundo con sus ilusiones te ofrece trabaja más, te ofrece los placeres, te ofrece que la paz y la felicidad y el contentamiento siempre está cuando tú obtengas esto, cuando esto se te dé, cuando tú logres esto, aquello y lo otro, cuando esto a ti te pase, cuando otra persona así haga esto por ti. Y así se vive la vida por esas ambiciones. Y ahí es donde están las personas en esa condición que la Biblia llama esa condición espiritual de muertos, en esa mentalidad. Y por eso entonces, a través de estos términos, lo que habla de la resurrección, y por eso en Cristo, los muertos, ¿ves? Los muertos en Cristo resucitaron primero, refiriéndose a un concepto espiritual, esta verdad de lo que sucede cuando ese ser que ha sido condicionado a esa mentalidad de la ilusión por su mundo, ahora
recibe una verdad, una nueva información que lo motiva. Es como quien dice, le remueve esa vieja información, esa vieja mentalidad que lo tenía esclavo del pecado, que lo tenía esclavo a las acciones hacia lo erróneo. Buscar placeres, buscar contentamiento, buscar paz y felicidad allá afuera. Ahora en Cristo, resucitados por el poder de Dios, Cristo que resucita a los muertos, ahora en esta nueva mentalidad, el ser crece, el ser humano crece en su presente por todo lo que en su presente es. Su paz, felicidad y contentamiento no se encuentra en la ilusión del mundo exterior, sino en la realidad de su ser interno, que siempre es. Y al unirse a través del entendimiento de enseñanzas espirituales que tienen el poder de resucitar a los muertos por el mismo Espíritu, en el sentido que cuando una persona va entendiendo la misma enseñanza espiritual, ese espíritu que motivaba a Jesús en la historia a ser ese ser sobrenatural, a uno entender no tan solo la metodología que lo formalizó, pero a uno entender las razones, motivos, cómo el espíritu, cómo la fuerza ahora que impulsa ese nuevo ánimo y crea esa nueva fuerza interna creativa hacia una nueva vida, hacia una nueva mentalidad, hacia unas nuevas acciones, nuevos pensamientos, nuevas emociones, nuevos deseos, nuevas acciones. Y a eso es lo que espiritualmente la Biblia de muchas formas nos enseña lo mismo. Una guerra espiritual. Y esto se refiere a esa lucha natural interna que todo ser humano a través de la historia de toda la humanidad y a través de la vida luchan y lideran dentro de sí mismo. ¿Cuál es la fuerza de energía que motiva mis deseos y mis acciones? Y basado a esa fuerza motivadora que inspira y motiva mis acciones, es como la vida la voy a vivir. Y los frutos de las acciones, los cuales voy a recibir. ¿Por qué? Porque cada cual recibe la cosecha de su siembra, tanto en esta mentalidad hacia la vida, hacia el bien, hacia lo justo, lo puro, lo verdadero y lo perfecto, o en esta mentalidad centralizada en el mundo exterior, en pasiones, deseos y lo pasajero. También ahí se van a cosechar los dolores y sufrimientos. Y por eso vemos estas historias. Ese jinete en el caballo blanco, ¿qué otro verso nos ayuda? Mateo capítulo 28, cuando dice en el verso del 18 al 20, dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y vemos como dice: vayan y bauticen. Y después termina diciendo: porque yo estaré con vosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Que nos lleva a entender la presencia de este Espíritu eterno, de esta realidad presente, que al uno en esta conciencia renovada unirse a todo lo verdadero, motiva la fuerza hacia todo lo verdadero. Juan capítulo 5, verso 17 dice: mi Padre siempre trabaja y yo siempre trabajo. Cuando uno conoce esta esencia por la cual vivir, siempre presente es. Por eso yo de hoy en adelante voy a vivir en la misma sintonía de este Espíritu eterno, de todo lo que es representativo y equitativo a Dios, su reino, lo divino, lo celestial.
Y todo eso naturalmente se refiere a todo lo que es puro, sincero, honesto, auténtico, genuino, verdadero. Todo lo que es paz, amor, templanza, dominio propio y todas esas características. Por eso no mentir, no robar, no violencia, no manipular, no hipocresía, no nada de eso. Por el jinete del caballo blanco que siempre cabalgando está. Otro de los versos, Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miremos eso como Cristo es esa voz, concientizando al ser humano en el espíritu de lo que siempre el camino, la verdad y la vida es Cristo, que eso es este espíritu, esta conciencia dentro del ser humano en la unión ¿a qué? A como nos dice el verso, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie es uno con la esencia, con todo lo que el Padre es, si no es a través o por medio de mí. ¿De quién? De Cristo. ¿De quién? De este espíritu, de esta conciencia, de esta mentalidad siempre presente, que es la que me motiva a ser uno con todo lo que el Padre es. Como Juan 10:30 nos dice, yo y mi Padre somos uno. Yo y esta conciencia, yo y mi ser interior, soy uno con todo lo que Dios es. Y todo lo que Dios es, amor, verdad, justicia, yo procuro en las actividades de mi día ser intencionalmente la mejor versión, ser preciso en mis acciones, tanto pensamientos, palabras como acciones, para procurar la perfección. Así como vuestro Padre es perfecto, así uno procurar crecer a la medida y a la estatura de Cristo, hacia un ser completo, maduro y perfecto. Y así es como históricamente un ser natural, Jesús en la historia, vino a ser un ser sobrenatural por el Espíritu de Cristo dentro de él. Y ese es el mismo Espíritu que a través de Apocalipsis y a través de los evangelios y a través de las historias del Nuevo Testamento, a través de las historias de esa primera iglesia del primer siglo, estaba siendo formado. Y es la única realidad que debe ser formada a través de nuestras conciencias y corazones que deseamos crecer por la realidad y significado que estas historias tienen para nosotros. Entonces, voy a dejar en los comentarios otros versos más que tengo, otro capítulo que considero significativo. Viendo todo esto espiritualmente es Primera de Corintios capítulo 15. Te invito a ver ese capítulo 15 entero y los otros versos que dejo. Entonces vamos al segundo caballo. El segundo caballo es el caballo rojo. Y nos dice, estamos en el verso 4, dice, entonces apareció otro caballo de color rojo. El jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Y vemos que entonces este caballo rojo representa guerras, representa destrucción. Y entonces vamos a mirar, y voy en cada uno de estos próximos caballos, siempre voy a mencionar que todo esto Jesús a través de los evangelios lo vemos en lo que llamamos el discurso de los olivos, que se encuentra en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Y vamos a ver cómo entonces Apocalipsis nos está contando la historia. Y a través de estos símbolos, de estos caballos y de estos jinetes, nos está contando lo que sucedió.
Y tenemos que mirar, no tan solo después del ministerio de Jesús, vemos las persecuciones cuando uno mira las historias del libro de los Hechos, como Pablo o Saulo fue perseguidor de los cristianos en su tiempo, fue perseguidor y causó y estuvo presente en la muerte de Esteban. Vemos entonces cómo a través del libro de los Hechos, las experiencias entonces después de la conversión de Pablo, cuando entonces él experimentó las persecuciones de su propia gente, de aquellos judíos que por dos razones, una por querer seguir judaizando a esa nueva iglesia que se estaba formando en el Espíritu de Cristo, y aquellos otros que tenían una unión con Roma, que también entonces eran aquellos que lo más que le importaba era que el mismo reino romano siguiera presente y fuera como vemos cuando Pilato le preguntó a Jesús, o les preguntó a los judíos del primer siglo, aquí tengo a su rey, y que ellos dijeron, nosotros no tenemos ningún otro rey, solo al César. Habían esos pro Romas, y entre ellos causaron mucho mal y daño a esa iglesia que se estaba formando en el primer siglo. Y vemos entonces cómo eventualmente vino este caballo rojo a ser manifestado a través históricamente desde el año 65 hasta el año 70, que vemos entonces, y vamos a ver estos otros caballos, cómo fueron formalizados y desarrollados en este tiempo histórico de calamidad, de persecución, de destrucción y devastación. Y eso es lo que este caballo rojo representa. Las guerras en el proceso de la destrucción de Jerusalén y el templo entre los israelitas y los romanos entre los años 65 al año 70 después de Cristo, como hoy en día se llama en la era actual. Mateo 24:2 nos habla de esto, Mateo 24:6 y 7, Mateo 24:29, describiendo poéticamente el colapso sociopolítico de los israelitas. Lo mismo en Marcos 13 y en Marcos 21. A través de la Biblia, cuando vemos ese tipo de lenguaje, y el sol dejó de resplandecer, o las estrellas cayeron del cielo, y la luna no dio más luz, y todo este tipo de lenguaje, y el temblor o el terremoto más grande, y todo eso, todo ese tipo de lenguaje es lenguaje figurativo, simbólico, que lo que está describiendo es colapso sociopolítico de una sociedad. Y en este caso, para el contexto de esos israelitas o el pueblo judeo hebreo del primer siglo, que para ellos era lo más importante, su ciudad, Jerusalén, su templo, porque ahí estaba, como decir, su identidad, su persona, sus promesas, sus pactos y todo. Y vemos que a través del discurso de los olivos, Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Todo esto será destrozado. Y a eso es lo que entonces Apocalipsis nos está demostrando, cómo históricamente sucedió, utilizando este jinete y el caballo rojo como símbolo de guerras y de destrucción y de destrucciones. El próximo caballo es el caballo negro, y vamos a leer entonces, estamos en Apocalipsis capítulo 6 y leo desde el verso 5, dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz
decía que salió de entre los 4 seres vivientes, decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Y no desperdicies, sí, el aceite de oliva y el vino. Entonces, ¿qué representa este caballo negro? Y el caballo negro representa la fabricación de hambruna. Y vemos, como decir, esta cadena de acciones y sucesos. Las guerras, naturalmente, ¿qué causaron? Causaron que negocios, causaron que los precios de las cosas los treparan a los cielos. Y eso fue, como decir, esa hambruna fabricada por los hombres causadores de las guerras, por sus intereses. Y vemos que la combinación causada por las persecuciones, por la espada romana contra los israelitas en el primer siglo, y esto causó el hambre, las plagas, las pestilencias y enfermedades después del ministerio de Jesús, cumpliendo nuevamente lo que les dije, cumpliendo el pequeño Apocalipsis, porque ese discurso de los olivos se le llama también el pequeño Apocalipsis, que es lo que encontramos en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas capítulo 21. Y aquí vemos entonces este caballo negro, cómo entonces históricamente fue manifestado. Y el último de estos 4 jinetes dice: es el caballo pálido. Y entre diferentes versiones tienen, como decir, diferentes colores. Y yo pues lo dejé en el pálido, como decir pálido amarillento. ¿Y qué esto representa? Y vamos a ver en el verso 8. Dice: levanté la vista y vi un caballo de color pálido. Aquí en mi Biblia dice color verde pálido, pero el jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Y como vemos que naturalmente las acciones, la guerra comenzó a causar hambre, comenzó a causar eventualmente la muerte. Y vemos cómo históricamente ese fue el cumplimiento de las palabras que Jesús dijo en el sermón o en el discurso de los olivos. Y le comparto: el caballo pálido representa destrucción y muerte. La combinación causada por las persecuciones, por la espada romana. Esto fue lo que leí ahorita. Ok, vamos a leerlo de nuevo. La combinación causada por la espada, por las persecuciones, por la espada romana contra los israelitas el primer siglo, y esto causó el hambre, las plagas, pestilencias y enfermedades después del ministerio de Jesús, cumpliendo lo que él dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Eso es lo del caballo pálido. Entonces, la descripción del caballo negro representa la fabricación de hambrunas. ¿Y? ¿No? Lo leímos. La fabricación de hambrunas, Lucas 21, 11. Te comparto las notas y disculpa. Sobre el caballo negro representa la fabricada hambruna, y lo podemos ver en Lucas capítulo 21, verso 11. Y la inflación creada por las guerras descritas en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Prácticamente esas son las notas del caballo negro. Y vemos entonces el caballo pálido y sus descripciones. Los 4 jinetes del Apocalipsis describen lo que sucedió en el primer siglo, después de la vida de Jesús y antes de la destrucción de Jerusalén y el templo, cumpliendo el discurso de los olivos que vemos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y escucha esto. Espero que no se te olviden
estos tres. El discurso de los olivos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Pero también dando el cumplimiento de esto, y escucha bien, de la venida de Cristo. Y recordemos que desde el principio te estaba compartiendo, miremos esta realidad de estos cuatro jinetes como una realidad histórica, pero entendamos lo espiritual de estas enseñanzas. Porque en nuestro presente, la presencia de estos cuatro jinetes cabalgando en cada uno de estos caballos, el blanco, el rojo, el negro y el pálido, están siendo presentes en nuestro hoy. Necesitamos empoderarnos hoy del espíritu de esta enseñanza histórica, para que entonces entendamos en nuestro presente cómo la venida de Cristo sucedió para esa iglesia del primer siglo, que fueron confortados por el libro de Apocalipsis en su revelación de Cristo en ellos, en ese entendimiento del espíritu de la vida, por el cual en su presente vivir independientemente de lo que el mundo exterior, de lo que los gobernantes causen para condicionar y controlar a los ciudadanos. Los poderes presentes que hoy en día activos están con sus agendas, representando ese caballo pálido, el rojo y el negro. Pero entonces ese caballo blanco, cabalgando, ganador de muchas batallas, el conquistador de todo, el Rey de reyes y Señor de señores, es ese espíritu dentro de uno que vivifica el ser de uno a la unión del Espíritu Eterno, a la unión de lo que la paz es, la calma es, la seguridad es, el contentamiento y felicidad es en el presente. Y se procura crecer en ello diariamente, para así en las situaciones del mundo presente, en las guerras, en las hambrunas que el mundo presente revele, en las inflaciones fabricadas por estas continuas cadenas de eventos que los gobernantes crean y cómo afectan a los ciudadanos, a ti y a mí en nuestro contexto. Entonces, al nosotros ver con la conciencia la realidad espiritual de estos tres jinetes cabalgando en nuestra historia, crezcamos en el resplandor, en las vestiduras de lino puro, de más alta calidad, que en el mismo capítulo 19 nos describe que ese lino fino representa las acciones justas, las acciones buenas de los hijos. Que nosotros en ese espíritu, en esa mentalidad, en esa revelación de Cristo en nuestro presente, vivamos en medio de todo lo que suceda. Y ahí está esa venida de Cristo.
la parusía, la venida del Hijo de Dios, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Espíritu Santo, del Consolador, del Abogado Defensor, la venida del Espíritu de verdad, la venida del Espíritu de sabiduría y entendimiento, la venida de la conciencia de todo lo que Dios es presente. La venida de Cristo es en ese reconocimiento, en ese entendimiento, en el presente de uno de estos términos y conceptos espirituales, para que ese espíritu resucite de dentro de uno todo lo muerto, todo lo que la ansiedad pueda tratar de levantar. Y es entender estos términos espirituales en nuestro presente. Así fue como en la historia, esa iglesia del primer siglo fue formada en Cristo. Y así el libro de Apocalipsis continuará revelándonos. Y así, a través de la historia, espiritualmente hablando, siempre ha sido y será la venida de Cristo en el entendimiento de aquellos que se les revela, que tienen en su presente su Apocalipsis de Cristo. Y miro a ver si tengo algunas notas y termino con esto. El cumplimiento siempre es en el entendimiento, que es revelación de Cristo, que representa ese espíritu, fuerza creativa dentro de uno que inspira, impulsa y motiva la unión con el espíritu de la vida eterna, la unión con nuestro Padre y Dios. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.